Hola de nuevo. Hay un problema que es importante analizarlo por fines, digamos, pedagógicos, prácticos y además porque es un problema interesante, ya es el problema de los tres cuerpos. Este problema en general les suelo mandar de deber, ¿ya? Pero otra vez por la naturaleza de este curso es que voy a explicarles, ¿ya? Esto sería parte de la aplicación de cómo resolver numéricamente sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarios. Ya, entonces, lo que me gustaría que hagan ya es que también le echen un ojito a la página 317 y la página 318, donde están, digamos, el sistema de ecuaciones que el libro de Quarteroni dice que va a resolver. Ese sistema de ecuaciones es este que está aquí, ¿sí? Ya, entonces quiero mostrarles cómo llegar a estas ecuaciones y comentarles algo acerca de esto, ¿sí? Entonces, primero que nada, algo de preámbulo histórico del problema de los tres cuerpos, ¿ya? Chuta, es un problema que no tiene, digamos, solución cerrada, como lo suelen decir. Ya no hay cuando lo tratan en tres dimensiones, las soluciones son problemáticas, no hay una única, digamos, solución ahí que ya diga, bueno, así se soluciona, ¿ya? Y ha sido irresoluble, digamos, desde tiempos inmemoriales. O sea, matemáticos súper célebres, tipo Poincaré, ya. Pucha, hablar de Poincaré ya es hablar así de un man recontrarrecho para las matemáticas, ya. Incluso en la formalización de ciertos aspectos de la relatividad especial, Poincaré se le adelantó a Einstein, no necesariamente basado justo en la contracción del espacio y la dilatación del tiempo, pero trató de analizar problemas proponiendo un sistema formal ahí, problemas de ese estilo proponiendo un sistema formal, donde se le adelanta, digamos, al menos formalmente a Einstein en ese sentido. Y ya, como les comenté, los franceses son súper buenos matemáticos históricamente, nos han dado matemáticos célebres, y Poincaré es uno de esos. Ahora, no han podido resolver el problema que nosotros vamos a resolver ya. Pero no es tan así ya, digamos. No se pudo resolver, como les digo, con una solución cerrada, el problema en tres dimensiones y lo que vamos a hacer es resolverlo en dos dimensiones. Entonces, digamos, el problema de los tres cuerpos es un problema donde se analiza cómo únicamente la fuerza de gravedad, tomando en cuenta únicamente la fuerza de gravedad, cómo se desenvuelven en el espacio-tiempo, es decir, cómo evolucionan las posiciones mientras transcurre el tiempo de estos tres objetos materiales cuando están expuestos únicamente a la fuerza de gravedad. Ya, ahora, que la gravedad sea comprendida como una fuerza o no, eso es tema de otra, digamos, clase ya, pero al menos me parece que deberían conocer que ya, bueno, en general, clásicamente, nuestra noción de fuerza es un empujón o un jalón, ya sea que sea ejercido directamente empujando o jalando, o ya sea que sea ejercido por un campo, como un campo magnético, por ejemplo, que como que parecería que localmente está jalando, ¿no? Que hay una perturbación cerca donde está un imán en el espacio que se perturbó de manera que si ponemos una moneda ahí, siente un jalón, ¿no es cierto? Ya, entonces, ahora, claro, Einstein tiene con la teoría general de la relatividad, propuso, digamos, plantea que en efecto la gravedad no es una fuerza, sino que los efectos que vemos de la gravedad no se deben a que, digamos, un cuerpo está siendo jalado hacia otro, sino que el espacio-tiempo mismo se curva. Y el rato que se curva, digamos, de ese caer, por ejemplo, de esto, debido a la gravedad, no corresponde a que está siendo jalado, sino que está este objeto, cuando le suelto, le estoy dejando que ¿recorra qué? Recorra la distancia más cercana entre dos puntos en el espacio curvo. Entonces, en una línea recta, la distancia entre dos puntos, perdón, en un plano, en un espacio plano, en un espacio plano, la distancia entre dos puntos, la distancia más corta viene a ser una línea recta entre esos dos puntos. Mientras que parece que la naturaleza quiere ir siempre como con el mínimo esfuerzo espontáneamente por el camino más corto. En el caso de el espacio curvo, la línea más corta entre dos puntos es en cambio una geodésica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy caminando y como que, pucha, salto, ¿ya? Entonces,
el hecho de que regresé al piso es esta, digamos, encaprichamiento de la naturaleza que vuelva a un camino donde yo voy a poder movilizarme recorriendo la distancia más corta entre dos puntos, ¿sí? Ya, como otra vez, este no es un curso de relatividad general y eso es lo que les podría contar ahorita sobre esa parte ya. Desde el punto de vista de la física clásica, nosotros vamos a usar la ley de gravitación de Newton. Entonces ya voy a hablar de eso. Entonces, concretamente, bueno, esto podría, el problema de los tres cuerpos, analizarse con cualquier tipo de tres objetos que estén, donde solamente se considere en ellos la interacción debido a la fuerza de gravitación, ¿cierto? Y esto puede darse desde, no sé, objetos pequeños, no sé, de entre moléculas, así, o entre planetas. Y se escoge, digamos, y se nota este problema en los planetas, o se lo trabaja en los planetas, simplemente porque, digamos, yo, por ejemplo, ahorita sí, mi masa le está atrayendo gravitacionalmente a la masa del computador que me está filmando, pero no vean que se me acerca así o alguna vaina así espontáneamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque, digamos, la fricción que ejerce donde está apoyado el computador es mayor que el jalón que yo ejercería debido a la fuerza de gravitación. A medida que la masa aumenta de los objetos, esa fuerza de gravitación ya se hace más relevante y se ve explícita. Como digamos, cuando consideramos el Sol, la Tierra y Marte y vemos que justo la forma en la que orbitan se debe digamos, las órbitas, la trayectoria, los puntos del espacio que van recorriendo o ocupando mientras transcurre el tiempo, a lo que llamamos trayectoria. Esa trayectoria en particular se debe a, digamos, en la existencia de la fuerza gravitacional. Ahora, claro, cuando uno piensa en una órbita, uno piensa en algo que está así como que redondo, ¿no es cierto? Y uno puede decir, bueno, pucha, ¿cómo algo? Una fuerza, digamos, yo tengo aquí el Sol, ¿no es cierto? Si está aquí el Sol, ¿cómo a este planeta que está por acá, en vez de jalarle así, por qué ese jalón, en vez de hacerle que vaya directamente del punto negro al punto rojo, ese jalón lo que hace es hacer que describa este círculo, bueno, esta elipse, ya, elipsoide, o esta figura cerrada o trayectoria casi circular, ¿ya? Entonces, la razón es que asumimos que en algún punto del tiempo de la creación del universo, bueno, si ustedes van hasta el Big Bang, no es como que había la dispersión de la masa que la conocemos ahora en el universo, ya, sino que como que inicialmente se supone que todo estaría como condensado en un punto, ya, y todas las fuerzas estaban ahí juntas y después se dividieron en distintas fuerzas y N, ya. Pues la cosa es que, ¿qué pasa? Que hay un punto desde donde se analiza esto. ¿Desde qué punto se analiza eso? Desde que, por ejemplo, en el pasado, antes de que lleguen a formarse el sistema solar como lo tenemos, estas masas del Sol, la Tierra, etcétera, estaban moviéndose ya a velocidad constante por la primera, digamos, lo cual puede ser explicado por la primera ley de Newton, que si algo está moviéndose, va a seguirse moviendo de la misma forma, su estado del movimiento va a ser el mismo hasta que haya algo que afecte ese estado del movimiento, ¿no es cierto? Entonces, al parecer, digamos, digamos, aquí está el Sol, ¿no? Y supónganse, la Tierra estaba por acá, perdón, la Tierra estaba por aquí, todavía está acomodándose, ¿no? Todo el universo, así, a ver cómo gira uno en torno del otro, así, ¿no es cierto? Entonces, pero antes de que se acomoden, justo en el instante antes de que se acomoden, digamos, la Tierra todavía no estaba aquí al lado del Sol, sino que estaba lejos, ¿ya? Entonces, se empieza a acercar, pero se empieza a acercar, digamos, podríamos pensar que estaba moviéndose con una velocidad constante. Ya, ¿por qué podríamos pensar eso? Porque, digamos, no, la Tierra, estando aquí, está suficientemente lejos del resto de planetas como para, digamos, no modificar su estado de movimiento original y tener una aceleración, ¿ya? Es decir, yo espero que entiendan que las cosas si, se podrían mover si es que no está constantemente una fuerza ahí aplicada ya sobre eso. Por ejemplo, ahorita le muevo a este marcador de una mano a la otra, pero mientras estaba volando, mi mano no estaba así, sino que, digamos, el impulso inicial, eso le dejó que se mueva, ¿no? Ahora esto seguiría moviéndose así con la misma velocidad una velocidad constante que ya adquirió después de que ya salió de mi mano. Por siempre se movería hacia adelante, pero estamos expuestos al campo gravitatorio, entonces por eso la trayectoria que recorre es así como
paraboloide, digamos, una parábola, así, un segmento de parábola. Ya. Entonces, la idea es que, digamos, en la Tierra estaba por aquí, suficientemente lejos del resto de planetas, de manera que venía con cierta velocidad, y cuando ya se acerca al campo gravitacional relevante que generaría el Sol en torno a su espacio, justo ahí como que este planeta, digamos, la Tierra, tiene ahí justo en ese instante, antes solo tenía, digamos, una velocidad en esa dirección o una tendencia a ir siempre hacia adelante, digamos, ir hacia adelante. Esa tendencia está en el objeto eternamente, digamos, a menos de que alguien se le ponga aquí al frente y diga no, ¿sí? Y le pare y ya. Pero eso no ha pasado, digamos, por lo pronto, no es que pasó aquí, no se vino el Cthulhu y se paró enfrente del planeta o alguna cosa así. Entonces, miren, el planeta tiene esta tendencia a irse hacia allá, pero el jalón que le hace el Sol, entonces hace que esta tendencia ya no sea solo horizontal, en este caso, sino que, digamos, este vector cambie, ¿sí? Entonces va a tener la influencia de ir hacia adelante y hacia abajo. Entonces, si va hacia adelante y hacia abajo a partir de que ya está encerrado en el campo gravitacional o cerca de un campo gravitacional de otro planeta o del Sol en este caso, lo que va a pasar es que se va hacia adelante y hacia abajo. Entonces, la siguiente posición ya no es donde apunta esta flecha horizontal, sino que va a ser un poquito más abajo, ¿sí? Digamos así, aquí. Ya se va hacia abajo porque además de tender hacia adelante, se va hacia abajo. Luego va a querer seguir yéndose adelante, ¿sí? Pero le sigue el Sol, la fuerza gravitacional, le vuelve a exigir que no solo se vaya hacia adelante, sino que hacia abajo. Entonces la siguiente posición ya no va a ser en este punto, sino en este punto de acá. Y lo mismo, digamos, ahora va a querer seguir yéndose adelante, pero se va hacia abajo. Y entonces en vez de irse así, ahora se va así y así. Y así, si cachan, se quiere ir hacia adelante, si el adelante en este caso sería hacia allá, pero el Sol, la fuerza gravitacional le dice, nah, también tienes que tener esta tendencia hacia acá, entonces el vector resultante donde se va a terminar yendo es acá, y así es que empieza a generarse esa órbita. Ya está ahí, chévere. ¿Qué pasa si hay 3 planetas, ya? Entonces eso es justo lo que queremos analizar y vamos a ver cómo van a ir ocupando las posiciones a medida que transcurre el tiempo en Marte y la Tierra, cuando las fuerzas que consideramos que están actuando entre ellos son justo las fuerzas gravitacionales de estos planetas, ¿sí? Que las ejercerían solamente por el hecho de existir y tener masa, por decirlo de alguna forma, visto desde el punto de vista clásico, lo podemos pensar de esa manera, ¿ya? Entonces, ya, voy a hacer un dibujito para cachar a qué me refiero, ¿ya? Entonces, aquí va a estar el Sol, ¿sí? Y digamos, la Tierra, le voy a poner al nombre de la Tierra de Earth para, digamos, que haya una compatibilidad de sintaxis en el mayor que podamos ya con lo que ven en este texto, ¿sí? Ya en el texto del Cuarterón y en la página que les mencioné, 317 y 318, esas páginas, ¿ya? Entonces aquí, digamos, esta es la Tierra, ¿sí? Este es el Sol, digamos, Marte, supónganse que está por acá, ¿ya? Entonces este es Marte, ¿ya? Entonces, la cosa es que vamos en este caso, como nos interesa conocer las posiciones con respecto a qué. Cuando uno pregunta dónde está tal cosa, esa es una pregunta incompleta. ¿Dónde está con respecto a qué? Es la, digamos, pregunta o el pensamiento completo, digamos, acerca de dónde está algo, ¿cierto? Entonces, para eso ponemos el origen de coordenadas en el centro de masa del Sol, es decir, aquí está mi eje Y, X. Y este eje lo puedo rotar si me diera la gana en general, ¿no es cierto? Ya, entonces, porque claro, o sea, no es que el eje Y, ya supónganse que dice, bueno, el eje Y siempre tiene que estar apuntando para arriba, ya, pero pucha, se van al universo, ¿qué es el para arriba? Y ¿dónde está el para arriba, el para abajo? Ese tipo de cosas, ¿sí cachan? Ya, entonces, ya, ahora, siempre como que el para arriba ya concibe una categoría donde un sistema de referencia ya tiene una idea previa de al arriba, el abajo, la izquierda y la derecha de estar, digamos, en torno a cierto punto, ¿no es cierto? Entonces, digamos, ahorita que estamos en la Tierra, nuestro para arriba va a ser ver hacia la bóveda del cielo, ¿ya? Pero ya cuando están en el espacio, no pueden usar la bóveda del cielo como un referente para el arriba, ¿sí? Porque están fuera de la Tierra, ¿ya? Entonces, ya,
Ahora tenemos el sistema de referencia. Es decir, mi cero es aquí. ¿Ya? ¿A qué me refiero con que vamos a analizar el problema de los tres cuerpos en el plano? Aquí estoy considerando que todos estos están en el mismo plano en la pizarra ya. ¿Cuál es la otra posibilidad y algo más real? Es que el uno esté aquí, el otro planeta esté más acá y que el otro esté donde está mi codo, por ejemplo, ¿sí cachan? Entonces, en tres dimensiones, ahí ya, esto es en tres dimensiones. En dos dimensiones, la aproximación de esto es como que les traigo a todos aquí, digamos, hacia el plano ya. Entonces, vamos a asumir que estos dos planetas y el Sol son coplanares, ¿ya? Ahora, entonces el origen de coordenadas está en el centro del Sol, ¿ya? Y ahora, miren, ¿qué es lo que a mí me interesaría saber? Si ya que el origen de coordenadas está ahí, yo podría, digamos, generar a partir de aquí un vector posición, ¿sí? Este vector posición va a ser el vector posición de la Tierra y le voy a anotar de esta forma. Ahora, lo que quiero que noten es que es una cosa ya. En muchos libros, cuando hablan de vectores, lo que suelen hacer es nombrar a los vectores, el nombre, en vez de poner una flechita para identificar a los vectores encima de las letras, lo que hacen es escribir esas letras más negrito. Entonces, si ustedes se fijan en el libro de Quarteroni, lo que es vector va a estar como en negrita, ¿ya? Ese es el caso de estas ecuaciones. En estas ecuaciones, la 875 y la 876, yo lo único que voy a hacer es como mostrar cómo llegar a la 875, ¿ya? Pero, porque a la 876 es exactamente igual, ¿ya? Entonces, ahora miren, aquí en esta expresión matemática, ¿no es cierto? El mm es la masa de Marte, el ms es la masa del Sol, ¿ya? Y miren, aquí está la aceleración de la Tierra, ¿ya? Pero la aceleración es la segunda derivada de la posición, del vector posición, y justo ustedes van a notar que, a diferencia de la notación que yo estoy usando aquí, R para hablar de la posición, en el libro de Quarteroni, para mí usan de manera deficiente esa notación y ponen una X. Ya, entonces eso confunde porque parece que aquí están hablando de la componente X. No, este es un vector. ¿Cuál vector es? De hecho, este vector RE, ¿ya? Entonces, yo simplemente cambié de esa notación para quitar las confusiones entre la componente X y el vector posición, ¿sí? ¿Ya? Entonces, eso primero que nada tengan en mente, ¿ya? Ahora, lo siguiente es que, bueno, asimismo del origen de coordenadas, yo veo cuál es la posición inicial, al menos de Marte, y cómo la podría expresar, pues así mismo con una flecha, ¿no? ¿Ya? Y esta flecha es el vector posición de Marte. Ahora, yo tranquilamente puedo pensar en el vector posición de la Tierra con respecto a Marte, si eso correspondería, digamos, a esta flecha, yo a eso le puedo llamar el vector posición de la Tierra con respecto a Marte. A ver, solo denme un segundito, una cosa aquí. Quiero ver cómo le he notado a esta vaina. Ya no importa cómo le haya notado, entonces, porque no encuentro cómo le noté la otra vez. Ya, me refiero a si pongo M primero o E después, ya, entonces, pero lo voy a poner así, ya, la posición de la Tierra con respecto a Marte, ¿sí? Fíjense que el subíndice es que pongo en el vector posición corresponde hacia dónde está apuntando la saeta de la flecha, ¿no? Entonces, aquí estoy apuntando al planeta E, entonces, el E está aquí, ¿no es cierto? Estoy apuntando aquí al planeta M, entonces el R sub M. Aquí estoy apuntando al planeta E, entonces, digamos, como estoy apuntando con respecto a Marte, al planeta E, entonces el último subíndice viene a ser el. Esta es la convención que voy a usar ahorita para las posiciones, ya, para nombrar estas posiciones. Ya, ahora, miren, yo sé que inicialmente aquí pueden pensar que este en efecto es un sistema de dos ecuaciones diferenciales, ¿ya? Pero miren, estos son ecuaciones vectoriales, este de aquí otra vez es vector, y este vector tiene dos coordenadas, entonces esta ecuación diferencial vectorial, en realidad se está aplicando tanto a su componente X como a su componente Y, es decir, esta información de aquí, la ecuación 875 del libro de Quarteroni, contiene en efecto, no en esta ecuación, no está solo una ecuación, están dos, una para la componente X y una para la componente Y. ¿Cuáles son esas ecuaciones? Son estas mismas, solo que en un caso aplica a la componente X y esta misma estructura después aplicará a la componente Y. Y miren, acá también a componente X y Y de qué? De la posición de la Tierra con respecto al Sol, ¿no es cierto? Y en esta otra ecuación, miren, también pasa lo mismo, así que aquí también están encriptadas dos ecuaciones. Por lo que en realidad lo que tienen ahí es un sistema de 4 ecuaciones
diferenciales, ¿ya? Porque la posición es la componente X de la posición es una función del tiempo, la componente Y de la posición también es una función del tiempo. Entonces, las funciones en variable real que tienen son 4, ya en este caso, ¿sí? Sí, las funciones, sí, univariadas, digamos, serían 4. Las que están involucradas, las ecuaciones habrían 4, ¿no es cierto? Ahora, este es un sistema, miren, de 4, sería un sistema, como vamos a ver, de 4 ecuaciones de orden 2. Y eso, lo que vamos a hacer es pasarlo a un único sistema de ecuaciones de orden 1 y va a resultarnos en un sistema de orden 1 de 8 ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y eso es lo que quiero mostrarles, cómo llegar a ese sistema de 8 ecuaciones, pero de orden 1, porque esas sabemos resolverlas y las resolví, les mostré cómo resolverlas a través del Rungecuta en un video anterior. En este caso voy a tener que, para poder resolver esto numéricamente, transformar este sistema que en efecto son 4 ecuaciones, en un sistema de orden 1 y eso nos va a dar 8 ecuaciones, ¿ya? 8 ecuaciones diferenciales de orden 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Miren, primero que nada tengo eso, ¿sí? Y lo único que voy a hacer es aplicar la segunda ley de Newton y considerar cómo es expresada la fuerza de gravedad, ¿sí? Entonces, miren, por un lado tenemos que, según la segunda ley de Newton, por ejemplo, la fuerza total que estaría aplicada sobre la Tierra como vector sería igual a la fuerza que ejerce el Sol sobre la Tierra, más la fuerza que ejerce Marte sobre la Tierra, ¿sí? Ya, entonces eso sería la fuerza neta, la fuerza que está aplicada sobre la Tierra, ¿sí? Y además de eso, digamos, yo conozco, lo siguiente, ¿no? Conozco que como esto en efecto va a empezar a, digamos, a acelerarse. ¿Por qué termino diciendo que se va a acelerar? ¿De dónde rayos saco eso? Pues porque veo que la trayectoria de la Tierra con respecto al Sol no es una línea recta. Entonces, siempre que algo gira, cambia el vector velocidad y al cambiar el vector velocidad va a haber aceleración. Entonces, aquí de ley va a haber una aceleración, aunque yo no conozca a priori de que en efecto va a ir más rápido, más lento, pero la dirección del vector al menos sí sé que va a cambiar, por lo que expliqué al inicio, ¿ya? Ahora, digamos, yo podría tranquilamente decir que esta fuerza neta T, es la masa de la Tierra, porque estoy viendo cuál es la fuerza total que actúa sobre la Tierra, va a ser la masa de la Tierra por la aceleración de la Tierra. Sí, pero la aceleración justo es la segunda derivada del vector posición. Entonces aquí yo voy a poner segunda derivada del vector posición de la Tierra con respecto al tiempo. Sí, entonces también conozco eso, ¿ya? Entonces, ahora, miren, voy a calcular, ya. Además, que yo sé, entonces por un lado tengo esto, y además yo sé que, digamos, esta fuerza que ejerce el Sol sobre la Tierra es la fuerza gravitatoria debida a la masa del Sol y a la masa de la Tierra, digamos, ¿ya? O bueno, ya estrictamente hablando sería la fuerza gravitatoria debida a la masa del Sol, ¿sí? Y esta FME es la fuerza gravitatoria, la única fuerza que les dijimos a considerar en este caso, y digamos que en efecto habría en estas distancias, sería la fuerza gravitacional. Y esta fuerza gravitacional, la FME, corresponde a la fuerza gravitatoria que ejerce Marte sobre la Tierra, ¿sí? Entonces, yo sí sé cómo es la fuerza de gravitación, digamos, ¿ya? Entonces, lo que Newton cacha es que la fuerza de gravedad en general es directamente proporcional, ¿sí? Es decir, aumenta a medida de ¿qué? De que la masa de un planeta y la masa del otro planeta son más grandes, ¿sí? Entonces, digamos, el producto de estas masas, mientras más grande es, entonces más grande va a ser la fuerza de gravitación, ¿sí? Y además se da cuenta que es inversamente proporcional, es decir, que esta fuerza disminuye a medida que están las dos masas que estoy considerando, o los dos cuerpos que tienen estas masas, a medida que están más lejos, la fuerza de gravitación es menor. Entonces es inversamente proporcional a la distancia que separa estos, ¿no es cierto? Ya, ahora, la cuestión es que ahorita estoy escribiendo solamente escalarmente, es decir, me estoy preocupando de la intensidad de la fuerza de gravitación y yo digo que con esto empiezo como, esto es al cuadrado, perdón. Con esto empiezo a dilucidar más o menos cómo cuantificar cuán intensa es la fuerza de gravedad entre dos cuerpos, ¿ya? Ahora,
Miren, la cuestión es que supónganse que tienen aquí un planeta que es el M1, ¿sí? Y aquí ponen el origen de coordenadas. Y aquí está el M2. Entonces, si aquí está el origen de coordenadas, aquí está la saeta, ¿sí? Ya, entonces, la cuestión es que, digamos, vamos a llamarle a este vector, el posición de 2 de la masa 2 con respecto a la masa 1, le vamos a llamar R2, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo en esta parte? Estoy haciendo paréntesis informativo acerca de cómo se cuantifica ahorita la magnitud de la fuerza gravitacional, ¿sí? Pero, ¿por qué nos va a servir? Para poder regresar a nuestro problema en estas partes, ¿ya? Entonces, miren, tengo esta relación de proporcionalidad. ¿Cómo se pasa de una relación de proporcionalidad a una ecuación? Se quita la relación de proporcionalidad, se pone el igual y se pone aquí una constante. Esa constante es la constante G de gravitación. Entonces aquí tal vez debería poner así fuerza de gravedad para que nos confundan este G con este. Entonces solamente todo esto, estos dos símbolos, esta F y esta G minúscula, son una etiqueta para hablar de aquello que cuantificará, digamos, la intensidad como con la que le jalará la masa 1 a la masa 2, digamos, ¿ya? Ahora, si yo quiero escribir esto vectorialmente, tengo que notar que, digamos, la fuerza va a ser aplicada no hacia allá, digamos, no yéndome hacia mi derecha, digamos, ¿sí? Sino que es una fuerza de atracción. Entonces, va en el sentido opuesto al desplazamiento o digamos, a donde apunta la flecha, ¿sí? Va en el sentido opuesto perdón, a donde está apuntando la flecha, la saeta de la flecha. Es decir, va hacia ese lado, está siendo jalado. Entonces, si yo estoy considerando positivo todo lo que va en ese sentido, digamos, entonces negativo va a ser lo que va a estar en ese sentido en cuestión de fuerzas, ¿ya? Si esta masa 1 le estuviera de alguna forma empujando el M2, entonces esto de aquí sería positivo, ¿ya? Pero como no le está empujando, sino le está jalando, entonces esto de aquí va a tener un menos, no positivo, bueno, va a tener el más antes, perdón. Entonces, en este caso, como es una fuerza de atracción, le está jalando. Entonces, aquí estoy incluyendo el sentido de la fuerza. Es decir, estoy diciendo que la fuerza gravitacional va hacia acá donde está la flecha roja. Ya, ahora, la cosa es que la dirección de la flecha roja y la flecha negra son las mismas. Entonces, ¿cómo yo escribo en general un vector? Ya les, digamos, recordé eso la otra vez. Si yo tengo un vector B, esto es igual a su módulo. Ya, el módulo también se lo escribe así a veces, ¿no es cierto? O el módulo, si es la longitud de la flecha, si ustedes le quieren ver así geométricamente hablando, entonces voy a ponerlo así. A veces al módulo también, en vez de ponerle entre barras, solamente se le prescinde o se deja de poner la flecha para saber que estoy hablando del módulo. Y acá al lado lo que yo tengo que poner es el unitario del vector, ¿sí? Entonces, y este unitario del vector también es un vector, es una flecha que indica justo, o sea, un vector es una digamos, cantidad, no sé, una forma, no más que cantidad, digamos, es una forma de organizar la información acerca de las propiedades físicas. Pero los vectores, digamos, se ocupan de propiedades físicas que necesitan dos tipos de información. Una es la intensidad de esa propiedad física y otra es la dirección de donde está esa digamos, aplicada esa propiedad física, ¿no es cierto? Entonces, esto viene a ser la dirección, ¿no es cierto? El unitario. Ya, entonces igual acá en este ejemplo, digamos, yo si quiero decir cuál es la dirección en la que está aplicada esta fuerza, debería decir que la dirección, esta ya sé que es la intensidad, entonces todo esto tiene el mismo rol que esto, cuando yo hablo de un vector, ¿no es cierto? Y aquí entonces lo que debería poner es el unitario, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a poner el unitario. Ya, entonces aquí yo debería poner el vector unitario. ¿Unitario de qué? El vector unitario de ya sea la flecha R2, ¿sí? O sea, lo que estoy diciendo es, miren, la flecha roja que se superpuso con la negra tiene la misma dirección. Si tiene la misma dirección, entonces yo puedo sacar la dirección de R2 y esa va a ser la dirección en la que está apuntando la fuerza, aunque el sentido sea, digamos, el opuesto donde está apuntando la saeta de la flecha. Ya, pero la dirección es la misma y la dirección viene dada por el unitario de R2, entonces yo podría poner aquí tranquilamente unitario de R2, ¿sí? ¿Ya? Entonces, hasta ahí todo bien. Eso convierte esta magnitud vectorial, ya puedo expresarla de esta forma, ¿ya? Ahora, miren, por esta misma fórmula que está ahí, ¿sí? El unitario de un vector B, si yo despejo cómo expresar el unitario del vector B, ¿sí? Yo podría decir que esto es igual a ¿qué? Entonces yo tendría este vector dividido para el vector dividido para su módulo, ¿sí? Que sería esto, así. A ver, ahí no ven, ahí tal vez, ¿sí? Ya. Entonces, así. Ahora,
como yo los unitarios los puedo expresar como el vector dividido para su módulo, ¿cuál vector? En este caso sería el vector b. Si es el unitario b, tengo que dividir al vector b para su módulo. Si es el unitario de R2, entonces tengo que al vector R2 dividirle para su módulo. Entonces, digamos aquí, este R, miren, es R2 al cuadrado, antes no le puse nada más. Y entonces aquí yo lo que estoy diciendo es que el unitario yo lo puedo proponer de esta forma, como el vector R2 dividido para su módulo así, ¿ya? Entonces, resulta que esta fuerza gravitacional yo la puedo expresar en general ya de una vez por todas, simplemente así, miren, R2 al cubo, ¿por qué R2 al cuadrado? Por R2 es R2 al cubo, ¿sí? Entonces yo voy a tener aquí R2 al cubo y así. Ya, esto es por. Fíjense que todo esto va a dar un número y aquí multiplicado por un vector, pues me da otro vector. Eso, entonces esta es la fórmula, digamos, con la que yo voy a cuantificar la fuerza gravitacional que ejerce el Sol sobre la Tierra. Entonces, ¿cómo sería la fuerza gravitacional, ahora sí, que ejerce el Sol sobre la Tierra? Ya, ahorita me estoy refiriendo a la fuerza de gravedad que ejerce el Sol sobre la Tierra. Esto va a ser igual a ¿qué? Miren, en mi dibujo, ¿sí? En mi dibujo, ¿qué es lo que está pasando? La Tierra le está jalando al Sol en esta dirección por la fuerza de gravedad, ¿no es cierto? Entonces, digamos, si yo sigo esta fórmula, lo que debería poner simplemente es esto, no menos, yo pusiera aquí G, que es la constante de gravitación, ¿no es cierto? Y aquí tengo que poner el producto de los dos planetas, de las masas de los planetas que están aquí involucrados, eso es de la masa del Sol por la masa de la Tierra, ¿sí? Ya estoy simplemente siguiendo esta fórmula. Y de ahí abajo tengo que poner el módulo del vector posición. ¿De cuál vector posición? Del vector posición de la Tierra con respecto al Sol. Es decir, tengo que poner el módulo de RE, ¿sí? Y ese módulo RE lo tengo que poner al cubo, ¿ya? Porque aquí dice, ¿no es cierto? Es lo que acabamos de ver. Y aquí tengo que poner este mismo, es decir, el vector RE, así. Solo estoy siguiendo la fórmula, ¿ya? Ahora, digamos, tendría que yo hacer lo mismo con la fuerza de gravedad que ejerce en este caso, ¿qué? Que ejerce Marte sobre la Tierra. Y esto sería igual a ¿qué? Entonces, esto sería igual a ¿qué? Yo pongo aquí menos, ¿no es cierto? La G, y aquí yo debería poner las masas de los planetas están involucrados, la masa de Marte por la masa de la Tierra, ¿sí? Y ¿qué más yo debería poner? ¿Qué más? Yo debería poner acá en el denominador, ¿qué? El vector posición de la Tierra con respecto a Marte, ¿no es cierto? Ese vector posición, miren, es el vector posición de la Tierra con respecto a Marte es RME. Entonces, acá abajo, en la fórmula, ¿no es cierto? Yo debería poner RME. Aguanten, se vaya a caer esta pendejada. Ya, aguanten un ratito, así. Ya, entonces, RME y al cubo, ¿no es cierto? Y aquí tuviera que poner RME, así. ¿Ya? Ahora, digamos, este RME, ¿no es cierto? Yo le puedo reexpresar de otra forma, ¿sí? Este vector RME. ¿Por qué? Lo puedo reexpresar simplemente usando el vector posición de la Tierra y el vector posición de Marte. ¿Por qué? Porque si se fijan aquí gráficamente, lo que yo tengo es una suma de vectores, ¿sí? ¿Cuál es esa suma de vectores? Entonces, voy a borrar esta parte de aquí un rato, ¿ya? Entonces, ¿cuál es esa suma de vectores? Miren, este vector sumado a este vector me da como respuesta este vector, ¿ya? Eso les mostré la otra vez, ¿no es cierto? Si ustedes tienen aquí una flecha así y luego quieren sumar otra flecha, por ejemplo, esta de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer gráficamente? Pues mantienen la una tal cual y esta le mueven y le ponen la cola en la punta, ¿sí? Y después el vector solución va a ser simplemente el que sale de la cabeza o sea, de la cola del primero hasta la punta del segundo, ¿sí? Entonces, si ven, esta seta va de aquí para acá, después esta seta va de aquí para acá, y hay una que parte desde el inicio de esta hasta el fin de la otra. Es justo lo que está pasando en el dibujo que está acá arriba. Miren, yo podría decir tranquilamente que yo a este vector, al RM, le estoy sumando el RME,
y así estoy obteniendo el RE, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, aquí este es como el que mantengo fijo, luego pongo en la punta de este el inicio del otro, ¿sí? Y el vector solución de esa suma sería el que va desde la cabeza, desde el inicio del primer vector hasta el fin del segundo vector, ¿ya? Entonces, esto puesto como ecuación me diría que el RE va a ser simplemente el RM más el RME, de esta manera, ¿ya? Entonces, de aquí ya puedo despejar el RME. Entonces, el RME, ¿no es cierto? Va a ser simplemente que RE menos RM. RE menos RM, ¿así? ¿Ya? Ya, y esto mismo yo le puedo reexpresar de esta forma, ¿no? Como RME, ¿ya? Va a ser igual a qué, y menos, solo saco factor común el menos, ¿ya? Entonces eso me deja poner esto así, RM, sí, RM, menos RE, ¿sí? Entonces esto es la que yo voy a usar, esta de aquí, esta forma de expresar, ¿sí? Como les digo, lo único que hice fue sacar factor común menos 1 y me queda de ley esta expresión. ¿Listo? Entonces esta voy a usar acá, voy a usar en vez de poner el vector RME, voy a usar esto, ¿sí? ¿Dónde? Aquí, mi fórmula de la fuerza gravitacional que ejerce Marte sobre la Tierra, ¿ya? Entonces el RME, como les digo, lo puedo expresar como esto. Entonces yo en vez de poner esto de aquí, pondría, entonces yo pusiera aquí R, M, ya, aquí con menos, ¿no es cierto? Y yo tendría menos RE, así. ¿Ya? Pero menos con menos es sin más. Y esto me queda ya de esta forma. Listo. Ahora, miren este denominador. La cosa es que yo quiero expresarlo a mi RME. Miren, otra forma de expresar o de notar el módulo era poner la flecha del vector y ponerle entre barras, ¿no es cierto? Entonces ahora para reexpresar el RME en términos de RM y de RE de esta manera, entonces lo que voy a hacer es esto, ¿no? Como que aquí adentro voy a poner esto de aquí. Entonces acá adentro lo que yo pondría es esto. Entonces yo pusiera que voy a sacar el módulo, voy a conservar esto de las barras ya, solamente para que sea más coherente o se pueda seguir inmediatamente o hacer compatible lo que están viendo ahorita con las ecuaciones 875 y 876. ¿Ya? Entonces aquí yo pondría RM así, menos RE así, y todo esto al cubo, ¿ya? Ahora, la cosa es que, claro, me pueden decir, oye, pero es que aquí antes estaba un menos, si se acuerdan que aquí estaba un menos. Sí, pero, digamos, este módulo, digamos, aplicado este menos va a hacer que se haga positivo. Ya van a ver por qué, ya. O sea, eso no importa en este caso de los módulos. Los módulos siempre van a ser positivos, ¿no? Es las distancias, ¿no es cierto? Entonces, por eso no importa si está el menos, ¿no? ¿Ya? Ja, ya, listo, está ahí todo chato. Y estos dos de aquí son los que yo necesitaba. ¿Para qué? Porque miren, por un lado, ¿no es cierto? Por un lado yo tenía lo siguiente, ¿ya? Yo tenía que, por un lado, la fuerza total es igual a la ejercida sobre la Tierra, ¿no es cierto? Es igual a FSE, que eso había escrito antes, ¿no es cierto? FSE más FME, es decir, la fuerza del Sol sobre la Tierra gravitacionalmente hablando y la fuerza que ejerce la masa de Marte con respecto a la Tierra, ¿no es cierto? Y esos, ya sabemos, son estos y estos, entonces les voy a poner aquí. Voy a poner el positivo primero, nada más, ¿sí? Entonces, de esta manera, yo tendría que mi expresión, fuerza total ejercida sobre la Tierra, voy a ponerle así para que se vea que es ejercida sobre la Tierra, va a ser la fuerza que ejerce Marte sobre la Tierra, ¿no es cierto? Que en este caso sabemos que es G, y aquí yo tengo M, y abajo esto que es RM, menos RE, módulo al cubo y aquí por RM, ¿no es cierto? Menos RE, sí, ya, y luego más esto, y entonces lo que voy a tener al lado es
tendría más, menos, ¿no es cierto? Entonces quito el paréntesis y me quedaría simplemente menos esto, ¿no? MSME sobre el módulo del vector posición de la Tierra al cubo por el vector posición de la Tierra, tal cual, así. ¿Listo? Ya, entonces, ahora, por un lado tenemos esto, y por otro lado también tenemos, miren que esta misma fuerza total E, esta fuerza de la total que se ejerce sobre la Tierra, sabemos por la segunda ley de Newton, ¿no es cierto?, que es igual a ¿qué? A la masa de la Tierra por la aceleración, y eso es la segunda derivada de la posición de la Tierra con respecto al tiempo, ¿ya? Aquí, obviamente, digamos, la posición, el vector posición es una función del tiempo. Pero fíjense que este vector posición a su vez es la componente X de la Tierra, ¿sí? Dependiendo del tiempo, y la componente Y de la Tierra dependiendo del tiempo. De manera que si yo derivo esto dos veces con respecto al tiempo, recuerden cuando ponemos puntos, suele referirse a la derivada temporal, ¿sí? Y en este caso es dos veces la derivada de esto con respecto al tiempo. Eso correspondería a hacer esta derivada a cada uno de sus elementos. Y es por eso que una ecuación que esté aplicada al vector posición, una ecuación diferencial que esté aplicada al vector posición, es una doble ecuación, porque es una ecuación aplicada digamos, de ahí pueden surgir dos ecuaciones, una aplicada a la componente X y otra a la componente Y de ese vector posición. Ya, entonces, ahora, ya que esta FTE es esto y esta FT, miren FT, entonces en vez de poner esto rojito, voy a poner esto. Entonces esta ecuación negra me queda de esta forma. Es decir, lo único que voy a reemplazar es, en vez de la fuerza total ejercida sobre la Tierra, voy a reemplazar esto, masa de la Tierra, por la aceleración de la Tierra. Es decir, esto no, es decir, voy a tener que, en este lado, voy a tener la masa de la Tierra por la segunda derivada del vector posición de la Tierra sobre el tiempo. ¿Sí? Ya. Entonces, esta de aquí ya es mi ecuación. ¿Sí? Esta ecuación solo se la rearregla y nos va a dar la ecuación 875. ¿Sí? Entonces, a ver, tal vez... y se le ve mejor. ¿Ya? Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es rearreglar los términos, ¿ya? Primero las masas de la Tierra se van a ir, ¿sí cachan? Porque saco factor común en este lado y se van a ir, ¿ya? Entonces, Entonces ya está. O sea, ¿no es cierto? Yo puedo sacar factor común ME. Y ahora este ME con este ME se van a ir. ¿Sí? Aquí dice ME, ya, tal vez no se nota bien. Entonces, saco factor común ME y con este ME se van a simplificar. Listo. Ahora, el otro truco es para poder pasar de esta expresión a la expresión 875, ¿sí? Entonces, el otro truco es es que se conoce que en unidades astronómicas la masa del Sol puede ser expresada como 4pi cuadrado, 4pi cuadrado sobre G, ¿sí? ¿Ya? Entonces, unidades astronómicas es un tipo de unidades, nada más, ¿ya? Entonces, ahí la masa del Sol puede ser expresada de esta forma. Entonces, aquí yo despejo la G, y despejando la G, yo tendría que esto es 4pi cuadrado sobre la masa del Sol. Y esto reemplazo en donde vea yo G, ¿sí? Entonces, miren lo que va a quedar. Entonces, en vez de esta G, pongo 4pi ms, ¿no es cierto? Entonces, esto me va a dar aquí 4, ay, perdón. Yo pensé 4, pero mi mano escribió la M. Ya pues. Entonces, 4pi cuadrado sobre la masa del Sol, ¿ya? Luego, lo mismo voy a hacer aquí en este G. Voy a poner, en este G voy a poner 4pi sobre la masa del Sol, ¿sí?
Entonces, en el numerador yo voy a tener en este caso 4pi cuadrado y en el denominador masa del Sol. Entonces, esto con esto se simplifica, ¿sí? Y entonces ahí me queda, me quedaría así, ¿no? En el numerador yo tendría 4pi cuadrado. Ahora miren, de este sumando y de este sumando yo puedo sacar el 4pi cuadrado afuera, ¿no es cierto? Y reexpresar todo esto de la siguiente forma. Esto de aquí le voy a mover acá. Si ven que esto estoy multiplicando por esta fracción, entonces digamos este puede subirse acá al denominador o este denominador pasarse acá. Sí, es lo que estoy diciendo, si no notan qué ley algebraica voy a usar. Bueno, casi esto no es ni una ley algebraica. Yo tengo A, B, así. AC por B es lo mismo que tener, digamos, A por B sobre C. Entonces este denominador le voy a poner acá nomás, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto a su vez es lo mismo que tener A, B sobre C, ¿sí? ¿Ya? Entonces yo le puedo abrir así o le puedo abrir así, estos son por, ¿no? Entonces el denominador que estaba debajo del A, ahora le paso a que esté debajo del B, ¿no? Entonces, solo estoy acomodándolo estéticamente ya para que noten cómo se parece a lo que llegamos o cómo voy a llegar a la ecuación 875. Entonces, esto de aquí lo muevo, entonces tendría aquí Rm así menos Re así módulo al cubo. Como lo moví, desaparece de acá. Y aquí ya tendría mm sobre ms. El 4pi cuadrado que saqué de factor común queda aquí. Y luego el simplemente le voy a mover. Así. Y listo. Ahora noten que esta ecuación, ya ahí, la ecuación a la que llegamos es exactamente la ecuación 875. Miren, 4pi cuadrado, ms. Aquí tengo esto y aquí tengo esto que es lo mismo, ¿ya? Otra vez, como les dije, la única diferencia que estoy usando es que cuando ustedes ven las x en el cuarterón y en realidad se están refiriendo al vector posición. Y al vector posición yo lo estoy llamando, en vez de notarle con la letra x, le estoy notando con la letra r. Entonces, digamos, ¿cómo cambiaría si yo hago esa notación en el cuarterón y si lo hubiera hecho directamente? Dijeran, en el cuarterón esto es una notación horrible, entonces lo que voy a hacer es las x son en realidad los vectores posición, entonces yo terminaría poniendo esto así. Y como son vectores, les tendría que poner flechitas encima, en vez de que estén en negritas como en el cuarterón. Y al final de cuentas yo terminaría poniendo esto. Ya, entonces ahí sí se nota que es exactamente igual. O sea, el 875 con esta ecuación que está acá. No tiene lo mismo. Eso, entonces así es como llegamos a tener la ecuación 875. Hacen algo parecido considerando el caso de Marte, es decir, que la sumatoria de fuerzas gravitacionales que ejerce el Sol y la Tierra sobre Marte van a ser la masa por la aceleración de Marte, y la aceleración de Marte es la segunda derivada de la posición de Marte con respecto al tiempo, y que cada una de esas fuerzas gravitacionales van a ser igual a la constante gravitacional por el producto de las masas dividido para la distancia elevada al cubo y multiplicada por el vector distancia, ¿ya? Si es que hacen lo mismo, en pocas llegan a la 876. Y ahora, ¿por qué me detengo en este punto? Porque miren, esto de aquí, esto de acá, estos módulos, nosotros sí los conocemos, ¿cachan? Estos módulos de aquí. Entonces les voy a poner a qué serían iguales esos módulos, ¿ya? Nosotros sí podemos expresarlos ya más bien en términos de sus componentes. Eso es lo que quiero hacer ahorita, ¿ya? Entonces, miren, en términos de sus componentes, aquí es igual el módulo de RE, ¿sí? Entonces, el módulo, si ustedes tienen una flecha, y esta es la flecha RE, por ejemplo, si algún rato aquí está el Sol y la Tierra va a estar por acá, entonces créanme que algún rato va a haber esta flecha entre esos dos planetas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ahorita estoy usando esta flecha en particular porque se me hace fácil explicarles. Entonces, este vector, miren, tiene la componente XE y la componente YE. La componente X de la Tierra para el tiempo, en un tiempo tal que justo la configuración de ambos planetas de tal que aquí está el Sol y aquí está la Tierra, ¿no? Entonces ya, y esta es la componente Y de la Tierra. Ya, entonces ahora, ¿cómo calculo la longitud de esto? Pitágoras, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cómo hago Pitágoras? En este caso sería la raíz cuadrada de XE al cuadrado más Y
al cuadrado. Eso es Pitágoras, ¿no es cierto? Ya, entonces, pero esta raíz cuadrada yo le puedo poner así como esto a la 1/2, ¿sí o qué? Hay fútbol también. Entonces, yo le puedo poner, así, ¿no? Pitágoras decía, ¿no es cierto? Entonces, es el cuadrado de esto más el cuadrado de esto raíz, cuadrado del uno más el cuadrado del otro raíz, ¿sí? Ya, ahora, la cuestión es que yo en el denominador no tengo solo el módulo, sino que lo tengo al cubo, ¿sí? Entonces, esto al cubo sería elevar esta expresión al cubo y elevar esta expresión al cubo sería hacer esto así, ¿no es cierto? Pero por las propiedades de los exponentes, yo, si tengo algo que esté elevado a un exponente y eso a su vez elevado a otro exponente, los exponentes se multiplican entre sí, entonces 1/2 por 3 me va a dar 3/2. Bacán. Entonces yo tengo ahora esto así. Ya este es mi RE, lo puedo poner, ya lo tengo ya expresado. Ahora, digamos, ¿cómo sería RM? Igual, ¿cachan? Ya por extensión simplemente del pensamiento ya podríamos notar que esto va a ser igual a la componente X de Marte al cuadrado más la componente Y de Marte al cuadrado y esto elevado a la 3/2. Esto sería el módulo de la posición de Marte al cubo. ¿Y qué es lo único que nos faltaría ahorita ya? Miren, RM menos RE, ¿sí? ¿Sí? Esto elevado al cubo, ¿ya? Entonces, miren, esto es una resta de vectores que a su vez me va a dar otro vector del cual yo quiero saber su módulo y elevarlo al cubo. Primero me voy a preguntar a qué es igual esta resta de vectores, ¿sí? Entonces, por acá notemos esto ya. Supónganse que, no supónganse más bien, el Rn, ¿sí? El vector posición de la Tierra es la componente X de la Tierra y la componente Y de la Tierra, ¿no es cierto? Ya, por otro lado, yo tengo que el vector posición de Marte viene a ser ¿qué? La componente X de Marte y la componente Y de Marte, así, ¿ya? Entonces, si yo hago RM menos RE, ¿qué es lo que estoy teniendo? Entonces, yo tendría que el vector RM, el vector, ¿así? Ah, yo tendría que el vector, RM menos RE va a ser esto menos esto. ¿Y cómo hago esa resta componente por componente? ¿No es cierto? Entonces, en pocas, esta diferencia sería XM menos XE y luego YM menos YE, YM menos YE, ¿sí? Ya, entonces todo esto es la primera componente de este vector y todo esto es la segunda componente del vector. ¿Cómo aplico Pitágoras? Pitágoras es, coja la primera componente del vector, elévela al cuadrado. Coja la otra componente del vector, elévela al cuadrado. Si esto estuviera en 3 dimensiones, lo que tendría que hacer es coger la otra componente del otro vector y la tercera componente del vector y elevarla al cuadrado. Luego sumar todo y sacar la raíz, ¿no es cierto? Entonces, aquí Pitágoras al cubo, entonces vendría a ser ¿a qué? A que yo cojo el primer elemento de este vector, que sería XM menos XE, y a todo esto elevarlo al cuadrado, ¿no es cierto? Y luego sumarle, ¿qué? La segunda componente del vector, que es en este caso YM menos YE, y todo esto al cuadrado. Y todo esto, digamos, yo tendría que sacar la raíz, ¿no es cierto? Yo tuviera Pitágoras. Pero como estoy usando el módulo al cubo, entonces esto tengo que elevarlo al cubo, por lo tanto esto va a estar elevado a la 3/2. Sí, 3/2. Sí. Ya. Entonces, por un lado, tengo esto. Ahora, miren, así se calcularían los módulos en términos de sus componentes de X y Y. Ya. A estos, como los voy a volver a usar, ¿sí? Y no quiero, para referirme a esto, no quiero usar tantos simbolitos, entonces voy a cambiarle la notación simplemente, ¿ya? Entonces, en vez de RE, el módulo al cubo de la posición de la Tierra, en vez de esto, a todo esto le voy a llamar, miren, a todo esto le voy a llamar B1. B1, ¿ya? A todo esto le voy a llamar, o sea, solo estoy cambiando de notación, ¿no? Lo que estoy diciéndoles es que no quiero escribir todo esto y voy a escribir B1 de aquí en adelante, ¿ya? Ya, pero como no quiero borrar y poner simplemente B1 igual a esto, porque después van a preguntar, ¿sí? ¿Qué era B1 en términos de la posición? Entonces, para que tengan una respuesta inmediata, solo mirando, es que mantengo esto aquí, pero lo que debía haber hecho es que si es que voy a cambiar de notación, borrar y poner B1, ¿ya? Bueno, pienso que sí me van a entender eso.
Y el B3 le llamo a este, ¿sí? Entonces, este va a ser mi B3. Ya, entonces voy a usar el nombre B1 para referirme a todo esto, B2 para referirme a todo esto y B3 para referirme a esto, ¿sí? Por un lado, ya. Ahora, por otro lado, voy a hacer las siguientes, a incluir las siguientes notaciones. Ya voy a llamar B1, perdón, A1 a 4pi al cuadrado la masa de Marte sobre la masa del Sol. ¿Por qué? Porque necesito eso, ¿se cachan? Aquí, la 4pi cuadrado masa de Marte sobre masa del Sol. Necesito eso. ¿Sí? Entonces, 4pi cuadrado Marte sobre Sol le voy a llamar A1. Porque otra vez quiero sintetizar la mayoría de símbolos que pueda. Y voy a llamarle A2 a 4pi cuadrado la masa de la Tierra sobre la masa del Sol, porque esto se va a ocupar para la otra ecuación 876 en pocas, ¿sí? Miren, aquí yo tengo en la 876 que tiene el cuarterón, y no es cierto, o sea, yo ya les demostré, digamos que esto de aquí, que la ecuación 875 del cuarterón es la misma a la que llegué. Les digo que se puede hacer lo mismo para este de acá, entonces en ese caso, digamos, usando nuestra notación, esta ecuación de aquí, sí, la 876, usando la notación, cambiaría. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo que poner el vector posición de Marte, a lo que el Cuarteroni le ha llamado X sub m, ¿sí? Pero yo le estoy llamando R de Marte, así. Ya, entonces aquí donde veo RE, pongo R en vez de X. Solo estoy cambiando las X por las R nada más, ¿sí? Para tener la notación que yo estoy usando. Ahora, ya, como notarán aquí, yo voy a necesitar 4pi cuadrado ms sobre ms, y por eso es que yo por acá defino un A2 que tenga justo eso. Donde, miren, todos estos son constantes, entonces el A1 es una constante, el A2 es una constante, ¿ya? ¿Por qué hago eso? Miren, porque al final de cuentas esta ecuación, que es la de aquí, en realidad está aplicada, ¿no es cierto? Estos R's son, voy a reexpresar esto en términos de sus componentes, y ahí es donde van a salir dos ecuaciones. Entonces, miren, esto de aquí, al final de cuentas, el RE, el vector posición de la Tierra, es simplemente XE, YE. ¿Sí? Esto. ¿Sí? Entonces, yo tengo que hacer la derivada, de aplicar esta estructura matemática, esta derivada, imponer esta ecuación a la componente X de la Tierra y la misma a la componente Y de la Tierra, ¿sí? Entonces, de la ecuación que está aquí, ¿sí? Esta se transforma en 2. ¿Cuál es 2? Entonces yo tendría la segunda derivada. Derivar el vector posición es derivar sus componentes, ¿no es cierto? 2 veces con respecto al tiempo. Entonces yo tuviera, así. Esa es la primera ecuación que tendría, o sea, estoy ahorita construyendo la primera ecuación que saldría de aquí. Porque estoy reexpresando todo esto en términos solamente de sus componentes, ¿no es cierto? Esto sería igual a ¿qué? A 4pi cuadrado por esto, me viene a dar m sobre ms. ¿Ya? Y entonces yo tuviera aquí, miren, si solamente me estoy fijando en lo que sucede en las componentes de X, miren, esta resta de vectores va a ser, como hice antes, la resta de la componente X de Marte menos la componente X de la Tierra, y este vector completo tendría también la resta de la componente Y de Marte menos la componente Y de la Tierra. Entonces, en el caso de que yo me estoy fijando cuáles son las ecuaciones que solamente le atañen o se aplicarían a la componente X, pues entonces yo tuviera aquí X de Marte, X de Marte, la componente X de Marte menos la componente X de la Tierra. La componente X de Marte menos la componente X de la Tierra, ¿sí? Ya, y abajo, miren, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo RM, el módulo de este vector, ¿sí? Y este módulo es justo lo que yo tengo acá, ¿sí? Que a su vez es lo que yo llamo B2, ¿sí? Entonces acá abajo voy a ponerle B2, ¿sí? Incluso aquí esta parte yo ya podía cambiarle. ¿Por qué? Porque justo es mi A1. 4pi cuadrado por mm dividido para ms, 4pi cuadrado por dividido para ms. Esto lo estoy llamando ¿qué? A1. Entonces todo esto de aquí se llama A1. ¿Ya? Entonces yo voy a tener aquí A1. Listo. Ya, ahora esto, por esto, y esto ya está aquí. Y luego, miren, tengo 4pi cuadrado por esto. Entonces yo tendría que poner menos 4pi cuadrado por el RE, pero otra vez,
ahorita estoy viendo cómo queda esta ecuación aplicada a cada uno de sus componentes, y sus componentes desde aquí, estoy ahorita fijándome en la componente X de la Tierra, ¿no es cierto? Y abajo, miren, tengo el módulo de RE al cubo. Ese módulo es B1. El módulo de RE al cubo es B1. Es B1. Entonces, acá abajo, digamos, yo ya podría poner aquí así B1. Listo. Esta es la primera ecuación del sistema de 4 ecuaciones que está aquí encriptado, ¿sí? ¿Dónde aquí? En estas dos ecuaciones, ¿sí? Entonces, de las dos primeras se sacan de esta ecuación, ¿sí? Entonces voy a tener, esta es mi primera ecuación. La otra sería esto mismo, pero, digamos, aplicado a y, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, saco la segunda derivada, yo tendré aquí dt al cuadrado, y esto igual a A1, y aquí m menos y sobre B2, menos 4pi cuadrado y sobre B1, así. Y esta sería mi segunda ecuación. A eso me refiero que esta estructura va a generarse, va a aplicarse tanto para la coordenada X y para la coordenada Y de la Tierra. ¿Sí? Ya, listo. Estas dos ecuaciones salen de esta ecuación que está aquí, que a su vez es la ecuación 875. ¿Sí? Ya. Ahora, de la ecuación 876 va a salir otras dos ecuaciones, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿cuáles son esas otras dos ecuaciones? Lo que voy a escribir aquí. Entonces, solo una cosa. Estas dos de aquí corresponden a la 875. Y las dos que voy a poner acá van a corresponder a la 876, es decir, a lo que está encriptado o metido, escondido, ¿sí? De manera implícita, tal vez, en mi ecuación 876, ¿ya? Entonces, otra vez apliquemos esto a la componente X y Y. Esta ecuación se cumple para cada una de las componentes. Si tienen dificultades de ver cómo estoy separando esto, simplemente reemplacen como un vector columna X, E, Y, E, donde ven RE. Y pongan XM, YM, donde ven RM, y listo. Ahí van a darse cuenta cómo salen las dos ecuaciones, ¿ya? Y si no tienen problema, pues ya me van a seguir nomás lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, simplemente esto va a poderse expresar como, digamos, la segunda derivada del vector posición de Marte corresponde a derivar dos veces con respecto al tiempo a la X de Marte, de la componente X de Marte. Y esto va a ser igual a ¿qué? Miren, otra vez multiplico el 4pi cuadrado por mi y ms. Es decir, lo que hago es multiplicar esto por el primer sumando y esto por el segundo sumando. Al multiplicar por el primer sumando, obtengo 4pi cuadrado m sobre ms, ¿no es cierto? Pero eso yo es a lo que le estoy llamando A2, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es poner aquí A2, ¿no es cierto? Y acá adentro, es decir, todo esto está multiplicado por esto. Pero esto de aquí yo sí sé qué es. ¿Por qué? Porque tengo para la componente X, lo del numerador, ¿no es cierto? Va a ser simplemente, sí, va a ser XC menos XM, resto de las componentes de X. Y abajo tengo esto, ¿sí? RE menos RM es lo mismo que RM menos RE, ¿ya? Porque la distancia en módulo, la longitud entre un punto y otro, es la misma. Así yo pongo el origen de coordenadas aquí y termino, imagínense que el marcador es una flecha. Entonces, si yo tengo el punto de coordenadas de aquí y apunta hasta este otro dedo, este marcador tiene la misma longitud de que si tuviera el origen de coordenadas de aquí y apuntara a mi otro dedo. ¿Sí? Entonces, esta longitud siempre va a ser positiva. Entonces, la distancia, el módulo de la distancia entre dos puntos es el mismo, ya sea que yo primero considere el origen de coordenadas en un punto o si considero el origen de coordenadas en el otro punto. Eso quiere decir que la distancia entre perdón, la longitud del vector RM menos DRE es la misma longitud que el vector RE menos DRM. ¿Por qué? Porque este vector de aquí, esta resta de vectores me da un nuevo vector. Ese es el vector al que me refiero. Es el mismo vector que está acá, es decir, el mismo vector que se obtendría si yo hago esta resta menos esta resta, solo que la z va a estar apuntando al otro lado, ¿sí cachan? Entonces, en un caso sería así, la z estaría aquí, y en la otra caso estaría así. Entonces, su módulo, la longitud, es la misma. Entonces, por eso, en vez de poner RM menos RE menos RM, yo puedo pensar que aquí también está puesto así, ¿no? RM
menos RE. Pero esto de aquí yo sí conozco. ¿Por qué? Porque es esto justo de aquí, a lo que yo le llamo B2. Entonces, aquí voy a tener B2 otra vez. Voy a tener B2. Luego, miren, al multiplicar esto por esto, voy a tener menos 4pi cuadrado. Y en el numerador tendría que considerar la componente x del Marte. Y en el denominador tendría que considerar el módulo de ese vector posición. Y el módulo de ese vector posición es un número dado por Kea. Es un número al que yo le llamo, miren, el módulo de RM al cubo es un número al que yo le llamo B3, ¿sí? Entonces, acá yo voy a poner B3, ¿ya? La otra ecuación es muy parecida, pero en cambio se aplica a la componente Y. Entonces yo tendría aquí la segunda componente, la segunda derivada de la componente Y de Marte va a ser igual a 2 por XC menos XM sobre B2, y así aquí yo tendría menos 4pi cuadrado y aquí YM sobre B3. Ya. Aquí están mis 4 ecuaciones. Sí, esta sería la ecuación 3 y esta sería la ecuación 4. Sí, aquí están mis 4 ecuaciones diferenciales de las que les hablaba, que son 4 ecuaciones diferenciales de orden 2. ¿Ya? Ahora, la cuestión es cómo transformar este sistema de 4 ecuaciones en un sistema de orden 1. ¿Sí? Este sistema de 4 ecuaciones de orden 2 en un sistema de orden 1. Entonces, ya, para poder hacer eso mejor, lo que voy a hacer es, primero, borrar esto de aquí. Voy a borrar todo esto. Entonces, miren, recuerden el A1, el A2 y eso ya, cuando ponga el octave y les muestre, acuérdense que son las cosas que ya puse por acá, ¿no es cierto? Que ya las definí. Listo. Entonces, lo único que voy a hacer ahorita es simplemente reescribir la ecuación 1 y 2 encima de la 3 y 4, ya para que poner un orden ahí, ¿sí? Entonces, solamente como les digo, voy a reescribir la ecuación 1. Si pudiera le recortar y le pegar acá arriba, ya, pero no puedo. Entonces ya, pues tengo que hacer esto. Entonces esto es igual a 1. Aquí yo tengo xm menos xy sobre b2, ¿no es cierto? Y menos 4pi cuadrado xc sobre b1, ¿sí? Entonces esta era mi ecuación, perdón, esta es mi ecuación 1, ¿no es cierto? Y la ecuación 2, en cambio, es de y de t cuadrado igual a 1, y yo tengo aquí y m menos y bla, 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 bla. Sí, y m menos y ajá. Sí, 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 sí. Sí está bien. Y aquí B2, y yo pondría aquí menos 4pi cuadrado y aquí B1. Sí, ya. Entonces mi sistema de 4 ecuaciones, 4 incógnitas. En este caso las incógnitas son la función x, e, x, y, perdón, x, e, y, e, xm, ym. Esas son mis 4 incógnitas, esas son funciones. La componente x y y de la Tierra son dependientes, cada una de esas, del tiempo. La componente x y la componente y de Marte también son dependientes del tiempo, ya. De manera que nuestro sistema de 4 ecuaciones es el que ven ahí. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora, ¿cómo yo transformo el sistema a un sistema de orden 1? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Piénsenle. Ya, si pensaron en cambio de variable, pues eso es lo que tienen que hacer primero. Entonces, mis nuevas variables se van a llamar L, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es, ¿recuerdan lo que les dije para cambiar de variable? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí. Entonces, lo que hay que hacer para cambiar de variable es que voy a llamarle L1, este es mi nuevo, voy a renombrar, ¿no es cierto? Este es el nuevo nombre que le voy a poner a mi variable posición X de la Tierra, ¿sí? Le voy a llamar L2 a la componente Y de la Tierra. Le voy a llamar, miren, ¿cuáles son las funciones que hay que renombrar? Todas y sus derivadas, de excepción de la derivada más alta, ¿no es cierto? Entonces, como les digo, las funciones son xy, y
También tengo mi otra función que es xm y ym, ¿no es cierto? Estas son funciones. Y la cosa es que a estas y a estas y a sus primeras derivadas son a las que les tendría que renombrar. A las segundas derivadas no, porque las segundas derivadas son las derivadas más altas de esas funciones, ¿ya? Entonces, entonces aquí es L3 va a ser, ¿cómo le llamo yo a la primera derivada de XC? ¿Sí? Luego le voy a llamar L4 a la primera derivada de YE. Luego le llamo L5 a XM, le llamo L6 a YM, le voy a llamar L7 y L8 respectivamente las primeras derivadas de la componente X y componente Y con respecto al tiempo de la posición de Marte. Así, tal como se ve ahí. Ya. Y ahora, ¿qué les dije que hay que hacer después? Lo que hay que hacer después era estas mismas cambios de variable, derivar a ambos lados de la ecuación y ahí nos sale nuestro sistema de ecuaciones de orden 1. ¿Sí? Entonces, para eso, voy a reescribir todas estas una debajo de la otra. Esta primera, segunda, tercera, cuarta, ¿sí? ¿No es cierto? Una debajo de la otra. Y, entonces, en ese caso, miren, sí, yo tendría L1 igual, aquí tendré otro igual, L2 igual, aquí tendré otro igual, L3 igual, L4 igual, aquí tendré otro igual, 5. Solo estoy copiando de arriba para abajo lo que puse horizontal, ¿no? Ya, entonces, digamos, el L1 es XM, entonces, el L1 es XM. ¿Sí? Ahora, miren qué pasa si yo derivo esto y derivo esto. Entonces tengo XE'. La intención es dejar el sistema de ecuaciones todo en términos de L's y ya no usar ni X ni Y, porque mis nuevas variables ahora son las de L's. Entonces, si yo derivo esta ecuación, esta ecuación que provino de mi cambio de variable, ¿no es cierto? Entonces, si yo le derivo, una vez me doy cuenta que el XE punto también tiene un nombre en términos de L. ¿Cuál nombre? Miren, XE punto, ¿sí? Tiene el nombre en L3 en términos de las L's. Entonces yo puedo tranquilamente terminar diciendo esto. Ya. Y después borro lo negrito y voy a quedarme con las ecuaciones rojas, ¿sí? Y ahí yo tengo mi sistema de orden 1, ¿sí? Fíjense en este punto de aquí, es primera derivada con respecto al tiempo. Ya. El L2 es mi YM. Ahora, si es que yo les derivo a ambos lados, entonces yo voy a tener justo esto, ¿no? Derivada de esto con respecto al tiempo. Ahora, la derivada de YE con respecto al tiempo, yo sí la tengo expresada en términos de L. ¿Por qué? Mi YE derivada con respecto al tiempo se llama L4 en términos de L. Entonces voy a poner aquí L4. Listo. Ya, ahora mi L3, yo sé que es de XC punto, ¿sí? Ya, entonces, esto es lo que yo tenía a partir de mi renombramiento de mis variables. Renombré al XE punto como L3. Ahora lo que tengo que proceder a hacer es derivar a ambos lados. Entonces, derivo esto una vez, sí, pero esto implicaría que el XE estaría derivado dos veces. ¿Dónde encuentro mi XE derivado dos veces? Aquí. La derivada segunda de XD con respecto al tiempo es todo esto. Por lo tanto, yo en el lado derecho de esto lo que debo escribir es todo esto, pero en términos de L's. Entonces, lo primero que escribiría es el A1, que es, lo primero que tendría es el A1, que es constante, ¿no es cierto? Recuerden, las A's eran constantes. Ay, verla. Entonces, yo pondría, ¿no es cierto? A1, y aquí abro paréntesis, ¿no es cierto? Y pongo yo, en vez de XM, ¿qué es lo que yo, cuál es en términos de L el XM? Entonces voy a mi diccionario, ¿no es cierto? XM, miren, es L5, ¿sí? Entonces, en términos de L, yo tendría que escribir en vez de XM, L5, ¿sí? Luego, miren, este menos, desde el menos que estoy poniendo aquí, ¿sí? Y, no, puta, no se ve nada, ¿no? No, no sé si se ve. Ya, entonces, sí.
Entonces, miren, L5 era mi XM, ¿sí? Luego este menos es el menos de aquí. ¿El XD qué es? El XD es L1, ¿sí? El XD es L1, ¿sí? Luego sobre B2, luego tengo menos 4 pi cuadrado. Y en vez de XD, recuerden, el XD era ¿qué? Era L1. Entonces yo le pongo aquí L1, todo esto sobre B1, ¿ya? Sigamos, entonces, el L4 voy a mi diccionario, ¿no es cierto? Yo le nombré a la componente y de la velocidad de la Tierra, es decir, a punto, ¿no es cierto? Prima. ¿Por qué? Porque si yo derivo la posición una vez con respecto al tiempo, tengo la velocidad, ¿no? Entonces la componente y de la velocidad en pocas. Ya, ahora punto, sí. Yo tengo esto, ¿de dónde saqué esta ecuación? De mi diccionario, ¿no es cierto? Miren, el L4 es punto, ¿sí? Entonces ahora el siguiente paso después de este renombramiento que tenía aquí fue derivar. Era lo que teníamos que hacer, tenemos que derivar. Al derivar L4 una vez, tengo la segunda derivada de pero ¿dónde sé o cómo, de dónde voy a sacar la información de qué es Pues de aquí, miren, el de esta ecuación de acá. Entonces aquí me dice que la segunda derivada de es todo esto. Entonces lo que voy a hacer es reescribir esto en términos de L, tal como hice antes. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Entonces yo tendría A1, ¿no es cierto? Y acá paréntesis, y entonces en vez de poner Y sub M, busco en mi diccionario de L's, ¿qué era el YM era el L6, ¿ya? Entonces el L6, menos del YE, ¿qué era el YE? El YE es el L2, entonces yo tengo aquí menos L2 sobre... Miren, aquí también tengo B2, así. Luego pongo menos y tengo aquí 4pi cuadrado en vez del YE. ¿Qué estamos poniendo en vez del YE? L2, si cachan L2. Aquí sobre B1. Listo. Luego tengo mi L5 en mi diccionario. El L5 era la nueva notación que yo usaba para XM. ¿Sí? ¿Dónde me doy cuenta de eso? Pues mi diccionario que hice acá. El L5 es el XM, ¿no es cierto? Y el siguiente paso es que derivar, entonces derivo ambos lados de la ecuación. Ya mismo les muestro a dónde va todo esto, ya. Entonces, el XM punto, a su vez, también tenía otro nombre en términos de L, y miren, el XM punto tiene un nombre en términos de L y ese nombre es L7. Entonces yo puedo poner aquí L7. L7. Listo. Ya, después tengo, miren, L6, o sea, en mi diccionario, ¿no es cierto? Yo tenía que L6 es igual a YM. Sí, YM. Yo noté como L6 a YM. Entonces ahora lo que hay que hacer es derivar, ¿no es cierto? Ya ahora derivo. Y yo tengo que YM punto, ¿sí? ¿Dónde está? También fue anotado en términos de L. Y es en este caso el L8, ¿sí? Entonces yo tengo que mi M punto, termina siendo el L8. ¿Sí? Ya. Miren, si se están confundiendo en qué estoy haciendo, porque aquí dejé estos huecos, solamente estoy escribiendo por partes, ya. La cosa es que tal vez inicialmente, antes de poner todo lo que está de aquí hacia adelante, tenía que reescribir estas mismas ecuaciones que están aquí puestas horizontal en forma vertical, ya. Eso era lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, miren, lo que tenía que haber puesto primero, digamos, si se confunden en la fórmula que estoy haciendo ahorita, era poner que L7 es XM punto. ¿Esto de dónde obtuve? Pues de mi renombramiento. Y tenía que poner que L8 es YM punto. Y una vez que ya tenemos esta ecuación y esta ecuación, ahí es cuando se derivan, ¿no es cierto? A ambos lados de la igualdad. Entonces, si yo derivo esto una vez, esto significaría que yo tendría que la segunda derivada de XM, porque si al derivar el lado izquierdo y el lado derecho, en el lado derecho tengo la segunda derivada. La segunda derivada de XM, yo la tengo aquí. La segunda derivada de XM, ¿sí cachan? Entonces, aquí es igual, esto es igual a todo esto, ¿no es cierto? Y todo esto tengo que expresarlo en términos de L's, entonces eso sería que yo termine poniendo esto a 2, ya, y en vez de XD, yo voy a poner su nombre en términos de L, entonces en vez de XC pongo L1 menos, ya en vez de XM, yo pongo su nombre en términos de L, ¿no está? Entonces yo pusiera aquí L5,
Ajá, ya. Solo dejen ver si ando por buen camino. Perfecto. Bien, bien. Ya, y este B2, entonces yo pondría por acá, por ejemplo, B2, así. O bueno, si quieren le ponen. Ajá. Entonces aquí tendría sobre B2. Y luego tengo menos 4 pi cuadrado, en vez de xm, busco el nombre en L, en términos de L, ese es el nombre L5, ¿sí? Y aquí divido para B3, ¿ya? Y finalmente, miren, de esta expresión de aquí, que es la misma de acá, solo que si es que yo decía, bueno, aquí derivemos dos veces, no iba a tener espacio para escribir todo, ¿ya? Derivemos no dos veces, derivemos otra vez, ¿no es cierto? Entonces, ahora que tenemos así, lo que vamos a hacer es derivar al lado izquierdo y al lado derecho. Entonces, esta expresión, en vez de haberle puesto aquí un punto y aquí otra vez un punto, lo hago acá. Entonces, un punto aquí y aquí un punto. Entonces, fíjense, en ym tiene dos puntos encima, es decir, está derivando dos veces. ¿Dónde encuentro la segunda derivada de ym? Pues aquí. Y esta segunda derivada de ym es todo esto, y todo esto lo voy a luego a reescribir en términos de L's, al igual que he hecho todas estas ecuaciones, y me va a quedar A2, y aquí en vez de XC yo tengo L1, y en vez de XM yo tengo L5, y en vez de aquí voy a tener el mismo B2, y aquí tengo menos 4pi cuadrado, y menos 4pi cuadrado, y de ahí tengo que poner ym sobre B3, pero ym es L6, entonces yo pongo L6 sobre este B3 y listo. Ya, entonces miren, ¿cómo? ¿Dónde se ve? Ahí, no, ahí, ajá. Ya, esas son las 8 ecuaciones, las L, 1, 2, así, hasta la 8 ecuaciones de primer orden que yo voy a resolver en el octavo. O sea que le quieran decir, ¿ya? Y este sistema de orden 1, siempre se ha olvidado, a ver, ya, este sistema de orden 1 es el mismo, es el sistema equivalente. Si ustedes al resolver van a obtener las respuestas de el sistema que ven aquí en negro. Entonces este de aquí se reemplaza por este de acá, ¿ya? Entonces, para poder hacer, usando el método de Runge-Kutta, generalizado para sistemas de ecuaciones, o en general, para cuando ocupen los comandos del octave, como el OD23, como lo voy a hacer en un momento, lo que van a necesitar, como les he mencionado, para resolver numéricamente estos problemas necesitan condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, esas condiciones iniciales sí están dadas en el libro de Quarteroni. Específicamente nos dicen las siguientes condiciones, ya nos dicen que la posición, sí, nos dice que la posición inicial de la Tierra viene dada por estos vectores. Las coordenadas son 1 en X y 0 en Y. ¿Qué quiere decir eso? Ya que aquí está el Sol, ¿sí? Y que en el tiempo igual a 0, en el tiempo inicial, cuando yo veo empiezo a observar la evolución temporal de estos objetos. La Tierra, digamos, se encuentra distanciado del Sol una unidad astronómica, unidades astronómicas, astronomical units, ¿ya? Y la coordenada Y, miren, digamos que este es el Sol, este es su centro de masa, y que la coordenada Y es 0. Entonces, digamos, este es el eje X. Entonces está a una distancia, está a 1 hacia la derecha y 0 hacia arriba, es decir, que está aquí inicialmente, la Tierra ya. Ahora la posición de Marte, la posición de Marte, nos dice que es que, ¿dónde estás? Ya, dice que es 1.52 unidades astronómicas y 0 bien. Entonces Marte está más o menos por acá. Sí, ya. Entonces al tiempo 0 ambos planetas están uno al frente del otro ya. Y luego, y todos están colineales de hecho, sí, coplanares y colineales. Ya, y ahora, también nos dan condiciones iniciales acerca de las velocidades. Ya van a ver por qué necesitaríamos esas, ¿no es cierto?
Entonces, la condición, la velocidad inicial de la Tierra, según esto es, ¿dónde estás? 0. 0 y menos 5.1. ¿Qué quiere decir eso ya? Que inicialmente la velocidad de la Tierra, ¿sí? No, si yo apuntara cuál es la dirección en la que se va a ir la Tierra, yo debería apuntar simplemente en este punto, solamente hacia abajo, así. ¿Por qué? Porque el vector velocidad solamente tiene la componente y tiene componente y negativa, ¿sí? En X no tiene velocidad en este punto, ¿sí? Entonces, inicialmente aquí está el Sol, aquí está la Tierra, y la Tierra está tendiendo a irse hacia abajo con esa velocidad, ¿sí? Esta velocidad. Y nos da la velocidad también de Marte, punto, ¿no es cierto? Entonces, esta velocidad dice que es 0, menos 46. Es decir, igual aquí, el Marte no se está yendo, no tiene tendencia a dirigirse hacia la derecha o hacia la izquierda, sino que a partir de este punto solamente tiene tendencia a irse hacia abajo, porque tiene coordenada y menos 4.6. Entonces, estas serían las velocidades, R punto y es RM punto, ¿sí? Y esa es la configuración inicial que tenemos de nuestro movimiento, ¿sí? Ya, ahora, ¿cómo ingreso yo estas cosas en estas ecuaciones o en el octave siquiera, ya? Quiero que noten, miren este vector, justo el que, digamos, ¿qué es lo que hacíamos nosotros en los sistemas de ecuaciones? Vean el video anterior. El lado izquierdo de todas del sistema de ecuaciones, va a comprenderse, va a tener términos de este estilo, va a tener primeras derivadas aplicadas sobre ciertas funciones. Entonces yo lo que voy a pensar es que más bien el L1, el L2, el L3, así hasta el L8 son elementos de un vector al que le voy a llamar L. Mi vector L tiene componentes L1, L2, L3, así 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Este es mi vector L. Ya. Y lo que yo tengo aquí escrito es, en el lado izquierdo, lo que tengo es la derivada de este vector L. ¿Sí? Ya. Entonces, si este es mi vector L, cada uno de estos dependen del tiempo, cada una de estas L's, ¿sí? Mi vector de condiciones iniciales me va a decir cuáles son los valores de mi vector L para el tiempo 0. Entonces, yo tengo que ver cuánto es el valor del 1 para el tiempo 0, del L2 para el tiempo 0, del L3 para el tiempo 0, así todos estos evaluados en 0, porque todos estos son dependientes del tiempo. Recuerden que los L's son las componentes X y Y de Marte y de la Tierra y las componentes X y Y de sus velocidades, ¿sí? Entonces, este es el vector de condiciones iniciales, ¿ya? Ahora solo hay que identificar el L1 corresponde a qué. En el tiempo 0 correspondería a qué, el L7, así todos estos corresponderían a qué. Entonces, miren, de la forma en la que renombré, ¿no es cierto? El L1 es la componente X de la Tierra. ¿Sí? Entonces, su vector de condiciones iniciales, su vector L evaluado en el tiempo 0, va a ser igual a qué. Entonces, miren, el L1, ¿qué era? El L1, según pueden poner pausa, retroceder, como sea. Bueno, yo le nombré al L1 como la componente X de la Tierra. ¿Cuánto es la componente de la posición de la Tierra al tiempo inicial? Miren, ¿cuánto vale esa componente? Vale 1. Entonces, el primer elemento es 1. ¿Sí? Ya, luego, el L2 en el tiempo 0 va a ser, ¿qué era el L2? El L2 es la coordenada o la componente Y de la posición de la Tierra. La posición de la Tierra en el tiempo inicial, la componente Y es 0, entonces yo pusiera aquí 0. Y así voy llenando, ¿ya? Entonces el L3, fíjense, viene a ser la componente X de la velocidad de la Tierra, entonces voy a la velocidad de la Tierra, su componente X de 0, ¿sí? Entonces el L3 es 0, el L4 es la componente Y de la velocidad de la Tierra, esa componente es menos 5.1, ¿sí? Ya, este es el L4, menos 5.1. Ya, el L5, según estas notaciones, es la componente X de Marte, entonces la componente X de Marte, ¿dónde está? Aquí, entonces sería 1.52, ¿sí? El L6 era la componente Y de Marte, entonces vemos que es 0. El L7 es la componente X de la velocidad de Marte, entonces sabemos que es 0. Y el L8 es la componente Y de la velocidad de Marte y sabemos que es menos 4.6. Sí. Entonces, su problema, al final de cuentas, se reduce a lo siguiente.
Cuando quieren resolver, si quieren resolver el problema de los tres cuerpos, necesitan resolver un sistema de ecuaciones diferenciales que lo transforman en un sistema de ecuaciones diferenciales de orden 1, como acabo de mostrar, cuyo vector o condición inicial es cómo es esta función L. Esta función L es un campo vectorial, como les dije, que ya va a ser un vector donde cada uno de sus elementos son a su vez funciones, ¿sí? Entonces, digamos, desde L1 hasta L8, lo que tengo en el lado izquierdo, sin contar con las derivadas, eso sería mi vector L. Y lo que a mí me interesa es saber cómo son o cuáles son los valores de estos L's para el tiempo cero, y aquí lo descubrí. ¿Ya? Entonces, el problema se transforma del problema de los tres cuerpos, como lo vimos inicialmente, a tener que resolver este sistema de ecuaciones con estas condiciones iniciales. Listo. Con estas condiciones iniciales. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es, este sistema de ecuación lo voy a introducir al Octave y luego voy a introducir estas ecuaciones, estas condiciones iniciales en el comando O de 23 y van a ver lo que resulta. Ya, pues para eso compartir la pantalla. Aquí. Este es el problema de los tres cuerpos. Miren, estos son datos que estaban en el libro mismo, ¿no? La masa del Sol, la masa de la Tierra. Claro, esto está en unidades astronómicas, digamos, están en otras unidades, digamos. No es que la masa de la Tierra es 1 kilogramo, ¿no? O alguna pendejada así. Ya, el A1 es lo que puse antes en la pizarra, 4 pi cuadrado m, la masa del Sol, la masa de Marte sobre la masa del Sol, A2, lo propio. Miren, el B1, el B2 y el B3, al final de cuentas son funciones. ¿Por qué son funciones? Y son funciones de las coordenadas X y Y, tanto de la Tierra como de Marte, ¿ya? Porque esas componentes van cambiando, ¿sí cachan? Entonces, en pocas, los L's contienen esas componentes. Mi vector L, aquí el L es un vector, ¿sí? Es el vector que acabo de mencionar, ¿ya? Entonces, el vector que tiene como primera componente L1, L2 y así, etcétera, ¿cierto? La segunda componente es el L2, la tercera es el L3, ¿ya? Entonces, la cuestión es que lo que hace el B1 es coger el primer elemento del vector L. El primer elemento del vector L es el L1. ¿Qué era el L1? Era la componente X de la Tierra, ¿sí? De la posición de la Tierra. ¿Ya? Y así, entonces, miren, les defino estas al B1, al B2 y al B3 como funciones de L, de los elementos de L. Es decir, cuando yo le digo aquí genero la función B3, función manual, B3, y le pongo en dependencia de L, estoy diciendo que el B3 va a depender de los elementos de L, ¿sí? Ya. ¿Dónde rayos estoy yo escribiendo mi sistema de ecuaciones? Entonces recuerden que cuando van a usar ya sea el de Runge-Kutta, el método de Runge-Kutta, o los O de 23 o el LCO de cualquier de los métodos que hemos visto para resolver sistemas de ecuaciones o ecuaciones diferenciales, lo que uno tiene que hacer es escribir como una función, en el caso de que tengan solamente una ecuación, el lado derecho de su ecuación diferencial. En este caso, escribimos como un campo vectorial, es decir, una máquina matemática que tiene que recibe vectores de entrada y que devuelve vectores de salida. ¿Sí? Le meten un vector y procesa los elementos de ese vector y les devuelve otro vector. Eso es el campo vectorial. El lado derecho de estas ecuaciones, miren, el sistema de ecuaciones en realidad es esto, ¿no? Entonces, voy a descompartir un rato para que se haga más notorio eso que estoy diciendo. Lo único que hice fue quitar lo negro, ¿no? Porque mi sistema de ecuaciones solo tiene L's. Entonces, lo que estoy diciendo es que todo este lado derecho de este sistema de ecuaciones, ese es mi campo vectorial que tengo que ingresar al octavo, ¿ya? Porque sobre eso es lo que trabaja el octavo, en cualquiera de los métodos. Entonces, lo que estoy diciendo es que esto de aquí, todo el lado derecho, se convierten en ¿qué? En un campo vectorial. Entonces, todo esto de aquí va a ser mi función f de t y l, donde l es un vector. ¿Y cuál vector? El vector que tiene L1, L2, así, donde el L1 es la componente X de la posición de la Tierra, el L2 es la componente Y de la posición de la Tierra, y así.
Entonces, miren, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo le meto un vector L a esta máquina matemática y este vector L tiene varias componentes. Entonces, lo que yo saco de resultado al aplicar esta máquina matemática es un vector cuya primera componente es la tercera componente del vector L, cuya segunda componente es la cuarta componente del vector L, cuya tercera componente se obtiene al hacer estas operaciones sobre la quinta, la primera componente de L y así. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a ver en el Octave? Lo que van a ver es que yo voy a generar justo un vector donde el primer elemento es L3, el segundo elemento es L4 y así. Entonces, veamos lo que estoy diciendo. Vuelvo a compartirles la pantalla, ¿ya? Ya, entonces, justo miren, el primer elemento, o sea, yo digo que esto de aquí, así yo defino un campo vectorial. ¿Cómo así? Poniendo este corchete. Este corchete me dice que lo que yo voy a meter acá adentro va a ser una matriz, en pocas. Entonces, lo que estoy diciendo es que una matriz, bueno, un vector es una matriz que tiene ya sea solo una fila o una columna, ¿no es cierto? Entonces, ya sé que vayan, en este caso voy a meter un vector, ¿no es cierto? ¿Cuál el que mostré? Fue el que es este que está acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjense en el primer elemento de este vector es L3. Entonces, lo que hago es eso. ¿Cómo separo los elementos de un vector con comas, ¿no es cierto? Entonces, o espacios, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, elegí las comas. Entonces, el primer elemento es L3. El segundo elemento, miren, es L4. Entonces, por eso acá al lado puse L4. El tercer elemento es, miren, aquí no sé si alcanzarían a ver, tal vez sí. Entonces es A1, entonces aquí mismo estoy poniendo, miren, A1 sobre B2, luego de ahí por L5 menos L1, ¿sí? Menos 4pi al cuadrado, por L1, por L1, si ven, sobre B1, sobre mi función B1 aplicado al L. Entonces yo tengo que darle un L para que pueda procesar esta función algo, ¿ya? Y el L que le doy es el L de las condiciones iniciales, ¿ya? Eso, digamos, lo puedo hacer con el rungecuta de orden 4, de orden 2, con el método de Taylor. En este caso voy a usar el OD23, como les mencioné, está basado en los métodos de rungecuta de orden 2 y 3, ¿no es cierto? Ya, entonces todo lo que van a ver en esta fila, y esto va a ser un script que va a estar subido en un mail, les voy a mandar el script para que lo analicen si quieren con más detenimiento. ¿Y qué es lo que estoy escribiendo aquí? Estoy escribiendo el vector de condiciones iniciales, es decir, cómo son mis funciones que resolverían mi ecuación diferencial en el tiempo inicial. Cómo son mis funciones y sus derivadas, ¿no es cierto? Porque lo que forma parte del vector L son las coordenadas de las posiciones y las coordenadas de sus derivadas, es decir, las coordenadas de la velocidad. Eso. Entonces, acerca de esas funciones de las coordenadas de las posiciones y de sus derivadas, es de las que yo tengo que dar información de cuál es el valor que tienen al inicio del fenómeno y eso se le llaman condiciones iniciales. Y lo que escribí aquí, miren, es justo el vector que acabo de mostrar acá. ¿Sí? El vector 1, 0, 0, menos 5.1, es el que estoy poniendo aquí, 1, 0, 0, menos 5.1, etcétera, ¿cierto? Ya, luego lo único que hago es qué es lo que necesita el OD23 en su sintaxis. Primero, si yo pongo esto en corchetes y pongo T y pongo Y y de ahí pongo el igual y de ahí pongo OD23, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy pidiéndole que el resultado de aplicar el comando OD23 me lo exprese dándome dos tipos de información. Uno, digamos, un vector temporal, que va a ser una forma en la que el octave divide el dominio, ¿sí? Y, digamos, para cada uno de esos valores de tiempo, me va a dar me va a dar cuáles son los valores de las coordenadas X y Y de la Tierra, los valores de las coordenadas X y Y de Marte y los valores de las coordenadas X y Y de las velocidades de la Tierra y de Marte. Me va a dar eso para cada uno de los tiempos. Para el tiempo cero, esa información está en este vector, ¿sí? Para el tiempo 1 va a estar en otro vector de la misma forma que se va a ubicar debajo de este. Para el tiempo 2 me va a dar el octave esa información, pero ubicada en debajo, ¿no es cierto? Y después para el tiempo 4 debajo va a poner una fila como esta, ¿sí? Entonces, esa fila debajo de otra me genera una matriz. Esa matriz es la que se llama la matriz Y.
Entonces, para que vean, digamos, cuál es la información que me va a dar el Octave, ¿ya? Y cómo yo le determino, ya miren, cuál es el intervalo temporal en el que yo quiero que evalúe esto, ¿no es cierto? Porque les digo que va a evaluar estas coordenadas de la posición y de la velocidad de la Tierra y de Marte para distintos tiempos. ¿Cuáles son esos tiempos? Entonces aquí es donde le indico, ¿no? Miren, el segundo argumento del comando de 23 tiene que tener justo el límite izquierdo y el límite derecho del tiempo. Entonces yo estoy analizando en un tiempo desde 0 hasta 10 unidades de tiempo, no sé, 10 años, 10 unidades de tiempo, ¿sí? Las unidades se fijan en función de que sean coherentes entre sí, es decir, si yo estoy aquí trabajando en unidades astronómicas, entonces aquí el tiempo tiene que ser coherente con esas unidades astronómicas, ¿ya? Entonces, el primer argumento del comando de 23 es justo la función z, que viene a ser el campo vectorial que se encuentra a la derecha de mi sistema de ecuaciones. Y el tercer argumento es, esto no es 10, ¿no? Esto es L0. El L0 es este de aquí, es decir, es mi vector de condiciones iniciales, ¿ya? Ajá, entonces 0, 10, esto es L0. Ya, ¿qué les va a dar esto? Entonces voy a poner el play para que vean qué nos da. Entonces en la ventana de comandos yo ya puedo ver la información que me envía lo de 23. Lo primero que hizo es mandarme un vector de tiempo, ¿ya? Entonces aquí no me está mostrando desde el 0, pero más arriba habría, ¿ya? Y va a llegar hasta 10. Entonces el vector de tiempo lo dividió en estos nodos que el tiempo que va de 0 a 10 no se fijó en todos los números infinitos que hay de 0 a 10, sino que escogió cierto conjunto de esos. ¿Cuál es el que están mostrándonos aquí? Si este es mi vector t, ¿sí? Entonces si ven, llega hasta 10, ¿sí? Y entonces va de 0 hasta 10 en pasos de alguna cosa que el Octave con un algoritmo calcula en el OD23, ¿ya? Ustedes pueden hacer lo propio, pueden hacer lo mismo, usando el rungecuta de orden 4 o el de orden 2 como les he demostrado, ¿no es cierto? Cogen el extremo derecho, el extremo izquierdo de su dominio y lo dividen para n intervalos. Entonces aquí el Octave tuvo un criterio para escoger esos intervalos, ¿sí? Ya, ¿y qué es lo que ven aquí? Es la matriz de las que les hablaba. Miren, justo la primera fila esta es su vector L sub 0. Es el vector de condiciones iniciales. Miren, esta es la coordenada X de la posición de la Tierra, la coordenada Y de la posición de la Tierra, la coordenada X de la velocidad de la Tierra, la coordenada Y de la velocidad de la Tierra para el tiempo inicial. Y estos 4 datos son lo propio. Es lo mismo para Marte. Coordenada X de Marte, de la posición, coordenada Y de Marte, de la posición, coordenada X de la velocidad, coordenada Y de la velocidad de Marte. ¿Sí? ¿Qué es lo que está abajo? Esto de aquí es estas coordenadas, tanto de la posición y de la velocidad, para el tiempo siguiente. Y abajo, para el tiempo siguiente, para el tiempo siguiente. ¿Cuáles son los tiempos siguientes? Los que están en estos nodos. Eso. Entonces, miren, si yo quiero dibujar las trayectorias, tengo que dibujar como la componente X y Y, ¿sí? Las componentes X y Y que he ido obteniendo tanto la Tierra como Marte. Es decir, una trayectoria es simplemente indicar o explicitar cuáles son las posiciones que va teniendo la Tierra o Marte y cómo yo, y Marte, y cómo yo, digamos, explicito eso, pues diciendo cuáles son las coordenadas de X y Y que van a tener, de posición que va a tener tanto la Tierra como Marte. ¿Dónde están esas coordenadas? ¿Sí? Entonces, esto se va a ver mejor, digamos, tal vez ya aquí en el plot. Entonces, lo que voy a dibujar en este plot, miren, es en el punto de coordenada 0, 0, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es dibujarle a ese punto de coordenada 0, 0, es decir, al origen de coordenadas va a ser justo del Sol, ¿no es cierto? El centro de masa del Sol. Eso le voy a dibujar de color amarillo y le voy a dibujar con una estrellita, ¿ya? Luego, lo que voy a dibujar es un conjunto de coordenadas X versus coordenadas Y, ¿sí? ¿De qué? De la Tierra, ¿sí? De la posición de la Tierra. Entonces, ¿dónde está la posición de la Tierra? Eso lo podemos ver en mi matriz, dónde está la posición de la Tierra, ¿no es cierto? Entonces, fijémonos aquí en el vector L0, ¿dónde está la coordenada, dónde está
la posición de la Tierra. Este es el primer elemento, ¿no es cierto? Y ahora fíjense que esto es para el tiempo inicial. Para el tiempo siguiente también va a haber una segunda fila donde su primer elemento sea la coordenada X de la posición de la Tierra para ese nuevo tiempo. Y luego voy a tener otro tiempo debajo donde el primer elemento de esa fila vuelve a ser ¿qué? La coordenada X de la posición de la Tierra para ese nuevo tiempo y así. Entonces lo que yo voy viendo es que donde se van ubicando las coordenadas X de la posición de la Tierra se van ubicando en la primera columna, ¿sí? Debajo de él este primer elemento. Entonces yo meto otra fila acá abajo, otra fila acá abajo, otra fila acá abajo. Los primeros elementos van a corresponder a las coordenadas de X de la posición de la Tierra. En otras palabras, miren, toda esta columna de aquí son las coordenadas X que va tomando la Tierra mientras avanza el tiempo. Y ese vector de coordenadas X le voy a dibujar versus sus coordenadas Y. Ahora, ¿dónde está la coordenada Y? La coordenada Y está justo acá al lado, en la fila de condiciones iniciales, ¿no es cierto? Voy a tener otra fila más abajo, donde en el segundo elemento de esa fila, voy a encontrar la coordenada Y de la Tierra para el siguiente tiempo, ¿no es cierto? La coordenada Y de la posición para el siguiente tiempo y así. De manera que en mi matriz, la segunda columna corresponden la primera a las componentes X de la posición de la Tierra que va tomando mientras evoluciona el tiempo y la segunda columna son las coordenadas Y de la posición de la Tierra cuando evoluciona el tiempo. Si yo pongo esto de aquí me da un par ordenado, esto de acá me da otro par ordenado, esto de acá me da otro par ordenado, este y este número son otro par ordenado, este y este otro número son otro par ordenado. Si yo voy dibujando cada uno de esos pares ordenados, voy ubicando en el plano dónde es la posición de la Tierra para cada tiempo. Y eso me va generando una trayectoria, ¿ya? Entonces eso va a pasar para la Tierra. Y también si yo quiero dibujar la trayectoria de Marte, tengo que preguntarme en qué columna estará, digamos, la componente X de la posición de Marte y en qué columna estará la componente Y de la posición de Marte a medida que evoluciona el tiempo. Entonces, miren, eso corresponde a estos dos, ¿sí? A este de aquí y a este de acá, ¿sí? Entonces, resulta que en miren, 1, 2, 3, 4, 5, en la quinta columna de mi matriz Y voy a tener las distintas componentes X de la posición de Marte mientras evoluciona el tiempo y en la sexta columna voy a obtener las componentes Y de la posición de Marte mientras evoluciona el tiempo. Si yo voy dibujando cada uno de los pares ordenados tal como sugerí en el caso de las posiciones de la Tierra, es decir, miren, aquí me voy 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, entre la columna 5 y 6 se van a armar pares ordenados. Este va a ser un elemento del par ordenado, este es el otro elemento del par ordenado. Aquí tengo un par ordenado, luego tengo otro par ordenado, luego otro par ordenado y así. Yo voy dibujando con esas coordenadas puntos y esos puntos se van a juntar de manera que me muestran cuáles las posiciones que han tenido en el tiempo. Eso va a ser la trayectoria. Entonces, veamos cuál es el dibujo que nos dan. Ya, entonces, esta es la razón por la que yo tomo, miren, ¿se acuerdan lo que les dije? Los dos puntos, cuando yo hablo de una matriz, mi matriz es Y, yo tengo que abrir un paréntesis y poner aquí dos números. Esos dos números corresponden ¿a qué? A la fila y la columna del elemento sobre el cual yo me estoy enfocando. Entonces aquí me estoy enfocando cuando pongo dos puntos en todos los elementos que están estos dos puntos serían todos los elementos que están ¿dónde? En la primera columna. Entonces aquí tomo, digamos, los elementos de la primera columna que vienen a ser las componentes de X de la posición de la Tierra versus los elementos que están en la segunda, todos los elementos están en la segunda columna de la matriz Y esos corresponden a la coordenada Y de la posición de la Tierra. Y esto va a estar dibujado en rojo, entonces la trayectoria de la Tierra va a salir en rojo. Luego lo que hago es graficar la columna quinta, todos los elementos de la columna quinta versus todos los elementos de la columna sexta en matriz Y, porque ahí están las coordenadas de X y Y de la posición de Marte y eso va a dibujarse en azul. Y ya, entonces al hacer el display, ya me sale el dibujo. Tal vez ustedes ahorita no le ven, entonces ya les voy a mostrar cuál es el dibujo que me dio. Ya, eso es lo que salió. Le puse play y salió eso. Entonces, como les digo, miren, es la Tierra, perdón, el Sol, la Tierra y Marte, y esas son las órbitas que hacen. Eso, ya, la intención es que esto no solo lo hayan entendido, sino que ustedes también lo puedan hacer, ¿ya?
Si ustedes, por ejemplo, siguen ciencias del agua, van a encontrar algunas ecuaciones diferenciales que se van que pueden ser complejas de resolver, por ejemplo, a mano, ¿sí? Por ejemplo, la típica Navier-Stokes, eso, digamos, ni siquiera es una ecuación diferencial que tiene como solución, así como, tiene un problema, digamos, en cierta medida parecida a los tres cuerpos, es que, digamos, no hay una solución así única para eso, y entonces hay que aproximarse, ¿sí? A esa ecuación. En las demás ciencias de ley, como les menciono, las ecuaciones diferenciales son el lenguaje matemático de la variación, del cambio, y ahí no es curioso que ustedes encuentren, o más bien no es tan raro que ustedes encuentren, digamos, ecuaciones vectoriales como diferenciales aplicadas a vectores como lo que acabo de resolver. Y el método de resolver eso, digamos, numéricamente sería pasarle a un sistema de ecuaciones de orden 1 de la forma en la que vieron y hacer esto sistemática, metódicamente y con calma. Y después meten eso al Octave y ya. Eso nomás. Entonces, no solamente es de saberse que hay el comando O de 23, sino saber usar. Y esto es un poco la intención de esta clase. Eso, ya. Nos vemos en el siguiente video.